Bendecidos con toda bendición, quien te saluda, el hermano Javier Nogueras, hermano de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, aquí en Buenos Aires, República de Argentina. Y claro que sí, esta transmisión sale en vivo por Radio Gracia Masiva. Le damos gracias a Dios por este privilegio, por esta oportunidad de poder predicar esta palabra de gracia y de justicia de Dios atribuida por medio de la fe, nada más, sin obras para que nadie se gloríe, como decía Pablo. Así que, bueno, en esta oportunidad quiero darle gracias a Dios. Si podés, ahí en el lugar donde estás, sea en tu casa, en tu oficina, en tu taller, dale gracias a Dios por esta oportunidad que Dios brinda y regala de poder estar en un servicio online, un servicio de gracia, 100% gracia y no 100% lucha. Así que dale gracias a Dios. Si podés, levantá tu mano ahí donde estás, decirle gracias Señor, gracias por esta oportunidad de un nuevo día, de ver un nuevo atardecer, de poder caminar, reír, de poder andar, de poder disfrutar de todos los privilegios, Señor, del nuevo pacto de la gracia. Señor, que toda fortaleza sea derribado, Señor, por el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre, nombre que Dios le dio a su Hijo para que en Él se doble toda rodilla, para que por medio de Él toda potestad, Señor, se le fue dada, Señor. Por eso yo te doy gracias, Señor. Dale gracias a Dios, dale gloria a Dios mientras los hermanos se conectan. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu gracia, gracias por tu oportuno socorro día a día, gracias por tu espíritu, gracias por tu fortaleza, gracias por tu fe, gracias por tu paz, por tu fidelidad, por tu mansedumbre. Dale gracias a Dios ahí donde te encuentras, oh Rama Kandalai. Dale gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo pacto de gracia, Señor. Gracias porque un día tú subiste ahí a esa cruz, donde fue tu púlpito, ese madero, Señor, en donde estableciste, Señor, este nuevo pacto con mejores promesas. Gracias te doy, Señor. Gracias, mi Señor. Mi alma te alaba, Rey, mi alma te exalta. Gracias, Señor. Ayúdanos a valorar, ayúdanos a exaltar la obra terminada de Jesucristo. Así que le damos gracias a Dios porque siempre Dios nos da esta nueva chance de poder predicar la palabra de Dios. Recuerda que estamos en esta serie, que esta es la última clase. Dios mediante podemos extender o dar una clase más. Pero ya en el mes de febrero queremos comenzar con la nueva serie que se llama Herederos por Gracia y dejar un poco esta enseñanza para poder comenzar el mes de febrero. Recuerda que estamos en la enseñanza una segunda gracia con el fundamento del versículo 2 de Corintios 1:15, donde ya lo dimos en las clases anteriores, donde Pablo fue a los Corintios y expresó esta necesidad de otra vez presentarle la gracia. No es que hay otra gracia, sino que es la misma que Pablo tuvo que volver a enseñar, ¿no? Porque claro que sí, si no necesitaríamos muchísimas gracias, ¿no? Porque día a día su gracia se renueva, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, que todo nuestro ser se renueve. Nosotros creemos, digo, en mi caso, la Iglesia de Buenos Aires, cree que no somos tripartitos. Nosotros no somos una mente por un lado,
los sentimientos por el otro y el cuerpo por el otro. ¿Por qué, hermano Javier? Porque por esta causa muchos pastores, hasta predicadores y hermanos se enferman porque creen ellos que la carne tiene que ver con su pecado, que el cuerpo, ellos le llaman carne al cuerpo, y que eso tiene que ver con su pecado y que eso hace que su cuerpo se enferme, se deteriore. Entonces ellos dicen, sí, aceptamos las enfermedades porque, claro, en el pasado cometí un error, ¿sabes? Y se agarran de eso y, claro, le ponen fundamento a su cuerpo que esté pasando por algún problema. O fundamentan alguna enfermedad con el aguijón que tenía Pablo, que nada tiene que ver con esto porque el aguijón de Pablo tenía que ver con la conciencia de pecado, con la conciencia. Entonces, la segunda gracia, ¿qué es, hermano Javier? Para simplificar, la segunda gracia tiene que ver, claro que sí, con una nueva oportunidad que Dios nos da día tras día, pero la segunda gracia es un estado de la primera. Es un mayor estado, es un estado continuo de mantenimiento comparado con la primer gracia, que es la que algunos le llaman la puerta, otros el trono de Dios, el trono de la gracia, y quedan con la gracia solamente ahí nomás. Recuerdo que un amigo de hace muchos años, cuando yo le presenté la gracia, él me dijo, no, la gracia yo no la necesito, solamente era para la salvación, y hay otras cosas más aparte de la gracia que son más importantes según él. Y al pasar unos meses este hombre enfermó y cuando lo fui a ver ya no podía orinar, no orinaba, tenía varios problemas y uno de ellos era la salud del corazón y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entendí que la gracia sí es importante. La gracia sí es muy importante y hay que estudiar, claro que sí, para saber qué es la gracia y cómo es el estado de la gracia, cómo es esto, hermano Javier, que Dios me mantiene en santidad, en salud, en bendición, y no por lo que yo pueda hacer. Porque déjame decirte que muchos pastores y falsos apóstoles, falsos maestros, ellos dicen que van a ayunar 21 días o 40 días y que eso le va a dar tal beneficio delante de Dios o tal bendición. Pero déjame decirte que cuando después se equivocan en el día 22 o en el día 23 o después de los 40 días de ayuno, cuando ellos erran, se equivocan, fallan, déjame decirte que pierden todos los beneficios que habían acumulado, por así decirlos, por medio del buen comportamiento, por medio del duro trato al cuerpo, por medio del sacrificio propio, del esfuerzo propio. Entonces, ¿cómo es, hermano Javier, vivir en la segunda gracia? Bueno, en la segunda gracia, Dios es el que te mantiene allí. Es Dios, en la primera gracia, Dios salva al pecador, lo redime, le da un nuevo nombre, le da una nueva identidad, le da una nueva vida en Cristo, le da su espíritu, le da la nueva naturaleza, le da los dones, le da todo lo que la persona necesita y ahora la persona está completa. Y entonces en la segunda gracia lo que nos queda es conocer qué es lo que Cristo compró y qué es lo que Dios depositó adentro de mi espíritu y por qué Dios dice que estoy completo y bendecido con toda bendición y que ya no tengo que salir a correr detrás de ningún milagrero, detrás de ningún yerbatero, detrás de ninguna medicina, detrás de ninguna mano que te ayude, detrás de nada. Cómo yo descanso, cómo yo sé que Dios me mantiene en esta segunda gracia. Bueno, es lo mismo que un padre, como cuando Jesús decía,
Si un padre siendo malo, su hijo le pide, le dice, papá, dame de comer, y dice, este hombre siendo malo, no le da una serpiente, no le da un escorpión, no le da una piedra, sino que le da el pan de vida, cuánto más vosotros, ¿no? Cuánto más nosotros. Entonces, en el estado de la segunda gracia, tiene que ver con madurez. Madurez espiritual. Madurez. Entonces, en la primer gracia, es como cuando uno es un niño. Un niño no sabe a dónde está por ir, no sabe a dónde ir. Un niño no conoce los peligros de la calle, no conoce los peligros, no conoce ¿no? la calle, no conoce las situaciones. Un niño no sabe qué comer, come cualquier cosa, se mete la boca y come, ¿no? Entonces, eso hace un niño. Por eso dice Pablo que mientras el heredero es niño, no voy a seguir porque eso es para la próxima clase. Pero el niño es el estado de la primera gracia. Pero en la segunda gracia, fíjate lo que dice Pablo, en primera de Corintios 2:6. ¿Ok? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ok, acá vemos que Pablo dice, sin embargo, lo que hablamos aquí en 1 Corintios 2:6, lo que hablamos es sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Ok, acá dice Pablo que la madurez es algo que se alcanza, no es algo que se hereda, es algo que se alcanza con el paso de los años, con el paso del tiempo. La experiencia, el caminar de la vida te va dando la madurez. Pero la sabiduría está en el espíritu de tu mente. Esto es lo que Pablo le llama la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien hable sabiduría? No de este, cuando habla siglo, la palabra siglo significa tiempo. Por eso Pablo dice varias veces, el Dios de este siglo, el siglo, este siglo, el otro siglo, habla del tiempo en donde está Él parado. ¿Ves? Donde estamos parados es después de la cruz, es otro siglo. Yo estoy hablando sabiduría de otro tiempo, si estuviera hablando esto hace 20 años atrás. Y estoy hablando misterios, por eso Pablo habla de los misterios también. Entonces Pablo habla de madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, que mueren, que quedan aquí en esta tierra. Cuando Pablo habla de este siglo, tiene que ver con las cosas de esta tierra, con las cosas de este mundo. Por eso, mucha gente lo único que tiene o de lo único que te habla es, o puede ser, de su casa, de su auto, de sus posesiones que ha acumulado con el paso del tiempo, claro que sí, pero no puede hablarte de la vida del Espíritu, no te puede hablar de la vida de Cristo, no te puede hablar de un futuro bendecido, de un futuro asegurado, sino que ellos te hablan desde el temor, desde la carencia, desde la pobreza, desde qué va a pasar mañana, desde qué va a pasar de acá a unos años. Por eso la gente se preocupa más, como dijo Cristo,
en la comida, en el vestido, en qué va a comer, en cómo se va a vestir, y no piensa en las cosas del reino de Dios, no piensa en las cosas que piensa lo que tenemos la mente de Cristo. Ahora en el Espíritu ya estamos completos. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la nueva naturaleza, estamos completos en Él, somos uno con Él, somos uno solo con Él, somos una nueva criatura, somos una nueva raza. Pero ahora mi mente tiene que conocer que ya no soy un niño, que ya no soy un pecador, que ya no soy lo que la gente dijo o dice de mí, sino que ahora soy bendecido con toda bendición, que no tengo que esperar a que alguien me bendiga o a ser bendecido para estar bendecido, que no tengo que esperar para disfrutar o para vivir una vida saludable, porque yo estoy saludable desde mi interior, desde el espíritu hacia afuera, que no tengo que esperar a tener dinero para ser próspero o para pensar en abundancia, porque ya desde mi espíritu ya estoy bendecido. Entonces, todo tiene que ver con la vida desde el interior, desde el espíritu hacia el exterior. Por eso es que digo yo, con palabras mías, que la segunda gracia es para el nuevo hombre. No es para el viejo hombre, porque no es para un pecador. La segunda gracia, la primera gracia sí, es para salvar al pecador, porque esto es lo que dijo David. Él es el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores, el que pone sus ángeles para cuidarme. Eso es la primera gracia. Pero claro, David no tenía el nuevo pacto. Entonces la segunda gracia, en el segundo pacto, ¿ves? En el segundo pacto, en la segunda gracia, ya toda la bendición de Dios ya está en ti, en tu espíritu, donde tú vas, va la paz, va la seguridad, va el descanso, va la salud, va el bienestar, va todo el bien de Dios. Y eso es lo que más cuesta entender. Por eso ves, la segunda gracia es para el hombre nuevo, es para el hombre interior que va siendo renovado. Esto es lo que dice Pablo, para que el hombre interior vaya siendo renovado por medio de la palabra, por medio del Espíritu, y despojado del viejo hombre, el cual está viciado. Despojado significa no que tú te limpias con un ayuno, con una oración, con una intercesión, con una guerra espiritual. No es que tú te limpias o con algo. No es que sino que te despojas en el nombre de Cristo, por medio del pacto de la gracia. Te puedes despojar de ese viejo hombre que está viciado, que está enfermo, que está con todas las cosas del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Tú puedes despojarte por medio de la palabra, por medio de la enseñanza. Por eso que hay muchas cosas que por más que los pastores te unjan con aceite la cabeza, pero si no cambia la mente adentro, si no se renueva, esa es la palabra, si no se renueva la mente, porque cuando yo digo que cambia, tiene que ver con metanoia, que se renueva. Entonces, necesitamos ese renuevo en nuestra mente para que todo nuestro interior, nuestra maquinaria interna, por eso la gente cuando va al médico y le dice, se me hinchan las piernas, ¿sabes? El médico no mira las piernas. Dice, vaya y hágase un electro para ver cómo está su corazón. Entonces el problema es interno, no externo. Lo mismo pasa con la gracia. Por eso muchos dicen, no, la gracia da licencia para pecar, la gracia hace que todos se desbanden al pecado, se vayan al pecado. No, la gracia es para el nuevo hombre, la segunda gracia.
la primer gracia es para el pecador, para el que Dios rescata, para el que Dios salva, para el que Dios redime, de donde Dios te sacó. Esa es la primer gracia. Pero dice Pablo, pero estos aún son niños, como dice en 1 Corintios 2:6. Ahora yo hablo palabras, dice, para los que han alcanzado madurez, para los que están en la segunda gracia. Dijimos que la segunda gracia es el mantenimiento de parte de Dios. Dios te mantiene sano, Dios te mantiene salvo, Dios te mantiene próspero, Dios te mantiene bendecido con toda bendición. Por eso es que en la segunda gracia, que en el segundo pacto, que en el segundo hombre, ¿ves? Esto es la segunda gracia. Es para el segundo hombre. El primer hombre es Adán. El segundo hombre es Cristo. El primer pacto es la ley. El segundo pacto es la gracia. La primera gracia es, como dice David, Él es el que me corona de favores, el que rescata del hoyo mi vida, el que me salvó, el que me restituyó, el que... Todo eso es en la primera gracia. Pero en la segunda gracia ya comienzas, como dice Pablo, a ser usado en la multiforme gracia de Dios. Comienzas a caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Comienzas a caminar en fe. Comienzas a vivir por gracia. Comienzas a vivir por fe y para fe. Comienzas a vivir y a desarrollarte ahora, no desde el hombre exterior, sino desde el hombre interior, desde el nuevo hombre. Por eso es que a veces es muy difícil explicar las cosas del espíritu, porque todo tiene que ver con el hombre interior, con la mente que no se ve. Por eso Pablo dice, nosotros no tenemos la mente de este mundo, de este siglo, sino que tenemos la mente de Cristo. No se ve, pero te das cuenta cómo se maneja la persona. Por eso que en la gracia, yo no le digo a la gente, escucha bien, en la gracia usted no me va a escuchar hablar de carne, porque detrás de esa excusa de la carne se esconde la gente. Dice, no, lo que pasa es que tal hermano está en la carne, pobre, le pasó tal cosa. No, es él o es ella, ¿no? Que se haga cargo, porque esto es lo que pasó en el huerto del Edén, cuando Dios visitó a Adán, y él dijo, no, fue mi mujer, excusa de todo hombre, fue mi mujer. Y él, ¿qué tendría que haber dicho? Él tendría que haber dicho, no, ¿sabes? Fue culpa mía, fue mi error, fue un descuido, ¿me entendés? Pero no, se escondió. De la misma manera pasa para los muchos de todas religiones, donde ellos se pueden cuidar por un tiempito de las comidas, pueden hacer ayunos, pueden hacer muchas cosas, supuestamente para beneficio o para aplacar la carne, pero por creer que o son energía, o que son tripartitos, o que son no sé qué cosa, ¿me entendés? Pero esa no es la gracia, ese no es el ámbito de la gracia. En la gracia tú eres uno solo con Él, tú tienes la mente de Cristo, tú tienes el cuerpo de la nueva naturaleza, ¿ves? O sea, tu ser es íntegro, es una sola pieza, no anda la mente por un lado, el cuerpo por el otro, haciendo travesuras. No, todo se tiene que sujetar por medio del Espíritu de Dios. ¿Vieron ese versículo que dice que el espíritu de los profetas estaba sujeto a los profetas? No es que estaba el profeta acá y el espíritu flotaba por allá. No, estaban lo mismo para nosotros, eso es para el nuevo pacto. Ahora el Espíritu Santo no se va a ir de ti. Tu mente no se va a ir por un lado. Tu cuerpo no se va a ir a desbandar al pecado. Tus sentimientos no van a estar todo el día afligidos, con aflicción. Por medio de renovarse
en la palabra de gracia, de justicia. Por eso, como dijimos recién, muchos pueden ayunar 21 días, 40 días, pero al día 22, al día 41, se puede equivocar y puede perder todos los beneficios que había acumulado. Pero en el nuevo pacto, al creer que no es por tú o por mi rendimiento, sino por el sacrificio de Cristo, ahora comienzas a caminar, comienzas a vivir, comienzas a crecer, comienzas a andar de gracia en gracia, de gloria en gloria, de victoria en victoria, por medio de renovarnos con la palabra de gracia. Por eso es que el niño no puede decidir, el niño no puede decidir, el niño no puede heredar, el niño no sabe los peligros que hay en la calle, el niño no sabe qué es lo que come, agarra cualquier cosa y come. Ahora, ¿qué dice Pablo acá? Dice, hablamos sabiduría, pero para los que han alcanzado madurez. Diga conmigo, yo estoy maduro, yo soy maduro, no el de Venezuela, yo estoy maduro, yo estoy bendecido con toda bendición. Tengo la mente de Cristo, camino de gloria en gloria, camino de victoria en victoria, camino de éxito en éxito, mi futuro está asegurado, estoy bendecido con toda bendición. Entonces la segunda gracia es un estado de conciencia de que es Dios el que te mantiene. De la misma manera que Dios sacó al pueblo de Egipto y ellos decían, nos vamos a morir en el desierto, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Éramos esclavos pero teníamos para comer. Eso es lo que pensaban los israelitas. Pero Dios los mantuvo, puso una peña, les dio agua, les dio el maná, les dio la columna de fuego, la nube, bendecía sus ropas para que no envejecieran, bendecía sus cuerpos. Eran bendecidos con toda bendición, aún estando en el desierto. Dios los mantenía con vida, Dios los mantenía a salvo. De la misma manera, en la segunda gracia, en el segundo pacto, en el segundo hombre, ¿cómo Dios no te va a mantener ahí? En santidad, en bendición, en salud, en bienestar. ¿Cómo Dios no te va a mantener ahí? Por eso Jesús dijo, si un hombre malo, siendo malo, le da buenas cosas a sus hijos, ¿cómo no nos dará Dios todo lo que necesitamos? ¿O acaso le dará, si le pide pan, una serpiente o un escorpión? ¿O le dará algo para hacerle daño al hijo, al niño? ¿Cuánto más Dios es más que nosotros? ¿Cómo Dios no te va a mantener en el estado de la segunda gracia? No es que hay otra gracia, sino que es un estado de conciencia. Es un nuevo pacto, eres un nuevo hombre. Eres una nueva criatura, eres una nueva raza. Estás en un nuevo pacto con mejores promesas. Estás en un nuevo hombre. Tienes el Espíritu de Cristo, tienes la mente de Cristo, tienes los dones, tienes los frutos. Estás bendecido con toda bendición. ¿Qué diferencia hay, hermano Javier, con la primera gracia? La primera gracia es donde Dios te rescató, donde Dios te salvó, donde cuando estabas perdido en los vicios, estabas perdido en el mundo, en la calle, Dios te rescató, te dio un nuevo nombre, te dio una nueva identidad, te dio una nueva vida, naciste de nuevo, no por tus méritos, sino por creer en el sacrificio de Cristo. Naciste de nuevo, eres nueva criatura, eres un nuevo hombre, pero eres un niño. Ese es el estado de la primera gracia. Ese es el estado del primer pacto, de la ley. Por eso que el niño necesita estar bajo la ley. Nosotros no, estamos en la gracia, pero porque hemos alcanzado, pero tenemos que tener esa madurez para
Si no, si tú te vuelves como un niño, que hay que decirte, esto no lo hagas, esto no comas, allá no vayas, no estés con este, no estés con esta, no te juntes con aquel. Por eso Pablo decía, no andamos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, de la mente del viejo hombre. Entonces, si hay que ponerte ley, todavía eres como un niño. Si hay que llevarte a la primera gracia, todavía eres como un niño. Pero si has alcanzado madurez, wow, estás en el mantenimiento de Dios. Aunque no veas nada, aunque digas, pero hermano Javier, aún no veo, aún no soy próspero, aún me duele la rodilla, aún me duele la espalda, aún me duele la cabeza, aún me duelen los riñones, aún me duele el cuerpo, aún tengo deudas, aún me pasa esto, aún no se resolvió el problema que tengo, aún no puedo cambiar ciertas áreas de mi vida, pero tienes que poner tu mirada en el sacrificio de Cristo, en la obra consumada, en la obra terminada, en la obra completa. Por eso que muchos no quieren la segunda gracia, porque tienen que despojarse del ego, del orgullo, de decir yo me mantengo, yo puedo, yo lo hago, déjame a mí solo, déjame a mí sola. La segunda gracia no la quieren los pastores, aún los pastores que predican gracia en otros lugares del mundo. Y acá en Argentina también pasa, y hacen Zoom, y hacen conferencias, hacen Zoom, hacen reuniones, pero son 4 gatos locos. Porque en la gracia, en la segunda gracia, es Dios mismo el que te mantiene con vida, el que te mantiene salvo, el que te mantiene en santidad, el que te mantiene próspero, el que te mantiene saludable. Pero tienes que despojarte del ego, del orgullo, del viejo hombre, del saber que no es por tu fuerza, que no es por tu sabiduría, que no es por tu conocimiento, que no es por tus contactos, que no es por tu destreza, que no es por tu manera de hablar, que no es con tus palabras persuasivas, que es por la gracia de Dios que la gente te escucha, que es por la gracia de Dios que se te abren puertas de trabajo, que es por la gracia de Dios que aún caminas con vida, que aún caminas saludable, que es por la gracia de Dios que llegaste al Evangelio y no porque una tía tuya oró por ti, porque una abuelita oró por ti, sino que fuiste predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso muchos se van a la fe, escuchá bien, muchos se van a la fe de positivismo, no la fe de Cristo, sino una fe fingida, es lo que le llama Pablo cuando le enseña a Timoteo. Escuchá, esto lo aprendí hace años, pero está bueno, porque Pablo le enseña a Timoteo y le dice, guarda con la fe fingida. ¿Cómo es la fe fingida? La fe fingida es el positivismo. Compra la camioneta, hace el cheque sin fondo y después no tienes para pagar. Compra la casa, un cheque sin fondo, después no tienes para pagar, te quitan la casa. Esa es la fe positivismo. Come lo que no puedes comer, haz lo que no puedes hacer. Y después el hermano está, no sé qué me pasa, hermano, estoy todo inflado. Pero ¿no era que caminabas por fe? Por eso que la gracia es mayor, es un estado mayor, porque es Dios mismo, no es tu fe, es la fe de Cristo, no es tu sacrificio, es el sacrificio de Cristo, no es tu fuerza, es su gracia, no es tu poder, es el poder de Cristo, no es tu palabra profética, no es tu palabra decretada, es la palabra de Dios del nuevo pacto, la que está bajo el nuevo pacto, la que te va a sacar adelante. Entonces dice Pablo, la segunda gracia, lo digo yo, es para los que han alcanzado madurez. Porque si aún hay que estar como niños diciéndote, no vayas acá, no vayas allá, no te pongas esto, no hables con aquel, no hables con aquella, no te juntes con este, no te juntes con el otro. Si uno tiene que estar detrás
y necesitan, los hermanos, ley, aún son, dice Pablo, como niños, que aún toman leche, que aún toman biberón, que aún no saben lo que comen, que aún no saben los peligros de la calle, que aún no conocen los peligros de la vida, que aún no conocen los peligros hasta de la economía. Por eso a muchos los estafan, a muchos les roban, otros caen en diferentes cosas, porque no conocen. Por eso dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece, o pereció. Por eso en la segunda gracia, digo yo, como daba un ejemplo una vez mi pastor, le voy a robar la enseñanza, el ejemplo. Dice, como cuando uno saca un ticket en un vuelo, en un avión, y tú tienes todo el pack completo, y tú vas a la parte común, sin saber que debes sentarte adelante, la parte VIP, la parte premium, especial, y te sientas ahí, vas todo el vuelo sin comer, vas todo el vuelo sin tomar agua, vas todo el vuelo sin ir al baño, pensando que tienes que pagar algo extra, pensando que tienes que hacer algo tú, poner tu tarjeta, poner un cheque, poner tu nombre. Y cuando bajas del avión, muestras tu ticket y te dicen, pero usted viajó todo el viaje aquí. Usted tenía el ticket del boleto para viajar en la parte VIP, para viajar en la parte especial, para viajar en la parte premium. Esa es la gracia de Dios. Usted no nació para estar derrotado, para estar decaído, para estar deprimido, para estar enfermo, para estar endeudado. Porque esto mismo es lo que dijo Cristo cuando caminó acá en esta tierra. Dice que Él vino para los enlutados, para los endeudados, para los abatidos, para predicarle a los afligidos de corazón. Entonces, cuando nosotros vemos o miramos la primera gracia o el otro evangelio, o el primer, ¿no? Porque no está mal, todos vinimos de ahí. Yo salí de lo apostólico y profético. Dios me sacó ahí, no es que yo salí, Dios me sacó de ahí. Pero bueno, había una parte buena. Conocí la letra, eso es lo que dice Pablo. Conocí la letra, conocí la Biblia, conocí la oración, ¿no? Pude conocer porque era niño. Pero cuando alcancé madurez, cuando Dios me dijo, bueno, ya está, ahora comienza a caminar, ¿no? Porque yo tenía una cobertura. Pero cuando yo quedé sin cobertura, ¡ay, gloria a Dios! Comencé a orar, comencé a leer Corintios, comencé a buscar por inquietud, por el Espíritu me guió ahí, hasta que conocí a mi pastor, hasta que conocí la iglesia Jesús mi amor, y me pude fundamentar en el fundamento correcto por medio de la palabra, de las enseñanzas. Entonces, estar en el cuerpo de Cristo no es estar en un Zoom, no es estar en una conferencia, sino conocer que somos parte del cuerpo de Cristo, que la vida de Cristo fluye adentro nuestro, que no es nuestra habilidad, nuestra cobertura, nuestra destreza, nuestra sabiduría, sino lo que Pablo dice acá. Hablamos para los que han alcanzado madurez y sabiduría. Diga madurez y sabiduría. La madurez, según Pablo, se alcanza, pero la sabiduría es la revelación de Dios, la revelación del nuevo pacto de la gracia. La sabiduría es la revelación del nuevo pacto de la gracia. Por eso Pablo, como dice acá en 1 Corintios 2:6, dice, nosotros hablamos sabiduría para los que han alcanzado madurez y sabiduría. Madurez y sabiduría. Como dijimos el ejemplo antes, si le tenemos que decir a los hermanos, mira hermano, no vaya para allá, no se junte con este, no se vista así, no haga esto, no tome lo otro, la persona vuelve a la ley, vuelve a ser como un niño, no tiene madurez. Pero la segunda gracia es para los que han alcanzado madurez.
La gracia es para los que han alcanzado madurez, para los que ya no necesitan ley, porque el niño en nada difiere o se diferencia del esclavo. El niño no puede tomar decisiones, el niño no conoce los peligros de la calle, el niño no sabe ni lo que come, el niño no conoce, no sabe, necesita la ley. Entonces, si usted necesita la ley, si usted necesita la primera gracia, entonces todavía es niño. Dice Pablo, no pude darle viandas, tuve que volver a darle el biberón. Tuve que volver a darle mamadera. Pero acá Pablo dice, pero esto es para los que han alcanzado madurez y sabiduría. La madurez, según Pablo, se alcanza, pero la sabiduría es la revelación del nuevo pacto de la gracia. En la mente de Cristo. Vas a estar acostado en tu cama, durmiendo quizás, o manejando en el auto, y Dios te va a revelar la palabra que debes hablar. Dios te va a guiar donde tienes que ir. Dios te va a abrir la puerta que quizás tú pensabas que era acá, pero es allá. Dios te va a mostrar, porque Pablo, como dice en Romanos, para los que andan en el Espíritu. ¿Ves? La segunda gracia es para el nuevo hombre, para el hombre interior. Es para el segundo hombre. El primer hombre, Adán. La primera gracia es para el pecador, es para el primer hombre. La segunda gracia, Dios le habla al nuevo hombre, al hombre interior que está adentro mío. Dios no le habla a mi carne, Dios le habla a mi espíritu y me guía, me conduce. ¿Ves? Entonces, la segunda gracia, como dimos el versículo de 2 de Corintios 1:15, donde Pablo dice, otra vez le vuelvo a presentar la gracia. No es que haya otra, sino que le vuelvo a presentar cómo es la gracia, cómo es conducirse en la gracia. Claro, en la primer gracia éramos como niños, pero cuando uno ya alcanza madurez, y esto no quiere decir que no tengas que tener un pastor, que no tengas que congregarte, que ahora vas a hacer lo que querés porque está en la gracia, que vas a tomarte libertades porque estás en la gracia. No, todo lo contrario, porque el Espíritu que habita, que vive adentro tuyo, cuando vas a un lugar que no es de Dios, no vas a poder disfrutar. Cuando estás haciendo algo que no es de Dios, no vas a poder disfrutar. Porque ahora los que han alcanzado madurez ya saben, no, yo de eso no disfruto. Esto no me hace bien. Esto, como cuando uno come, ¿vio? El niño no sabe lo que come. Come chocolate, come esto, come el otro. Después le duele la panza, está así, mamá, me duele la panza. Pero el maduro, ¿qué hace? No, sí, hasta acá tengo que comer esto, ¿me entendés? O sea, uno ya va conociendo, porque la segunda gracia tiene que ver con el conocimiento del nuevo pacto de la gracia, con el conocimiento del nuevo hombre, con el conocimiento de Cristo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, que piensan en las cosas terrenales, no de los príncipes de este mundo, sino de los hijos de Dios, de aquellos que son hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra. El tiempo pasó volando, así que qué bueno que ganó San Lorenzo, ¿no? 1-0. Creo que el partido estaba medio arreglado ahí. Me parece que el pastor Leo mandó un cheque y sonó el silbato. No sé, no escuché la final porque ya comencé a predicar. Así que nosotros, como dice Pablo, ¿no? Gracias a Dios, tener esa madurez, tener esa mente de Cristo,
saber que somos renovados por la palabra, que estamos aprendiendo, que en el caminar puede haber errores, que en el caminar pueden haber circunstancias difíciles, que te puedes equivocar, que puedes tropezar. Pero a diferencia del pacto de la ley, que hacen 21 días de ayuno o 7 días de oración, de cadena de oración, pero al octavo cometen un error y pierden todos los beneficios. Pero no así con el nuevo pacto de la gracia, que es un pacto eterno, que es un pacto de amor, que es un pacto sin condición. Ese es el nuevo pacto. En el primer pacto, Dios le da el pacto a Moisés y le muestra la primer gracia, donde le dice, bueno, ahora cuando el pueblo cometa un error, va a ir al templo y va a presentar sacrificios, va a presentar ofrendas, va a presentar holocausto. Ahora cuando el pueblo cometa un error, Dios le dice a Moisés, la gente tiene que ir al templo, tiene que presentar un sacrificio, tiene que presentar holocausto por la expiación de los pecados. Pero ahora, en el nuevo pacto de la gracia, la gente va a depender del sacrificio de Cristo, solamente. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:6, pero ahora hablamos a los que han alcanzado madurez. La gracia es para personas maduras. Si los hermanos necesitan ley, vuelven otra vez a ser como niños. Si tú le tienes que decir dónde ir, cómo conducirse, qué es lo que tiene que hacer, no te juntes con este que habla chisme, con este que hace lo otro. Si tú tienes que estar diciéndole qué comer, a dónde ir, ya la persona le tenemos que poner ley y vuelve a ser como un niño. Pero Pablo dice, al presentarle este evangelio, la gente que ha alcanzado madurez y sabiduría, la sabiduría es la revelación de Dios, la sabiduría es el nuevo pacto, la revelación del nuevo pacto de la gracia. Por eso le doy gracias a Dios. Sé que la segunda gracia no es que hay otra gracia, sino que es la misma, pero que tenemos un estado de conciencia del sacrificio de Cristo, que el mantenimiento, todo el bien de Dios, tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Bendecida con toda bendición, Pastora Yashi, gracias por conectarte a esta enseñanza, que Dios siga usando tu vida, que Dios siga guiándote, instruyéndote como ministro, que Dios siga fortaleciéndote, Pastora Yashi, que Dios siga usándote, que Dios pueda darte tiempo, más tiempo, para que puedas disfrutar, porque como dijimos hace un rato, ¿no? En el nuevo pacto, una de las cosas que yo entendí es que muchas veces no podemos disfrutar de todo lo que Cristo compró para nosotros. Y ahí es donde Dios, podemos decir, ¿no? Es donde Dios quiere mostrarte todo su bien. Yo creo que nunca sabemos hasta dónde es todo el bien de Dios, porque Dios no te va a mostrar todo, Dios no te va a dar todo en un día, ni te va a mostrar todo. Pero lo bueno de la gracia es saber que Dios cree en ti, Dios confía en ti, Dios sabe que eres una persona madura, Dios sabe que vamos caminando en esta gracia. Y eso es lo bueno de esta gracia, ¿no? Saber que vamos caminando por fe y para fe, gracia sobre gracia, día a día, ¿no? Sin embargo, lo que dice Pablo, la diferencia de entre la gente como ustedes, ¿no? Que han creído en la gracia, saber que son personas maduras, que ya no necesitan ley, que ya no necesitan que nadie les diga nada, ¿no? Porque la palabra de Dios mismo dice, va a llegar un tiempo
en donde nadie va a ser enseñado de nadie. Y esto no quiere decir que no tengamos un pastor, sino de que Dios, por medio de su Espíritu, por medio de su amor, nos va instruyendo, nos va enseñando, nos va encaminando. Porque a veces, mientras más le decimos a los hermanos, no hagas esto, no vayas allá, no hagas tal cosa, es como decirle a un niño, no metas los dedos en el enchufe, va y lo hace, ¿no? Pero eso es lo bueno de la palabra de Dios, ¿no? Que la gracia tiene que ver con el Padre, ¿no? También, con el sacrificio de Cristo, pero también con el Padre, que dice que si un padre malo le puede dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre, ¿no? Porque si un padre malo, por más que el hijo le pide un pan, no le dará una serpiente, no le dará un escorpión, sino que le dará el pan de vida, ¿no? Y ese es el estado de la segunda gracia. Por más que muchas veces cometemos errores, somos torpes, somos crueles muchas veces, o pensamos, ¿no? que no merecemos muchas cosas, pero Dios nos sigue usando, Dios nos sigue instruyendo, y Dios nos va dando esta mente madura, Dios nos va iluminando cada vez más, nos va dando sabiduría, no solamente madurez, sino sabiduría. La sabiduría viene con el paso de los años, con el paso del tiempo. Yo me estoy dando cuenta que no es lo mismo una persona que tiene 40, que una que tiene 20, que tiene 10 años, que tiene 12. Lo mismo una persona que tiene 50. Si la persona que tiene 50 todavía le tenemos que hablar cosas de una persona de 30 o de 20, esa persona necesita más que ley, más que ley necesita, porque necesita que le abran acá y le cambien la mente, no sé. Entonces, eso es lo que dice Pablo, que la sabiduría es la revelación de Dios, es la mente de Cristo. Esa es la sabiduría, no la de este siglo, no la de esta tierra, no la lógica, no las estrategias de esta tierra, sino que es la revelación de la gracia, la revelación de su palabra. Pero la primer gracia, como digo yo, es el primer pacto. Es lo que Dios le decía a Moisés, que le decía, bueno, ahora cuando el pueblo falle, tienen que ir al templo y dar algo que le cueste, tienen que dar un sacrificio. La primer gracia es para el pecador, la primer gracia es para el primer hombre, la primer gracia es para la persona que necesita que Dios la rescate. Como dice David, Él es el que saca del hoyo mi vida, el que me corona de favores, el que me salvó. Eso es lo que dice David. Pero la segunda gracia es el mantenimiento, es el estado, por medio del sacrificio de Cristo y no por mi rendimiento, no por lo que yo pueda ayunar, no por lo que yo pueda orar, no por lo que yo pueda saber. A veces yo predico la palabra y después me olvido, no sé ni lo que dije, porque la revelación de Dios fluye desde el Espíritu hacia afuera, desde la mente de Cristo hacia afuera. Por eso dice Pablo, y hablamos cosas no de esta tierra, no de este siglo, sino que hablamos misterios. ¿Qué dice misterios? ¿Qué significa? Que ni él sabe lo que dice, que ni él entiende. Por eso que le damos gracias a Dios por esta palabra. Vamos a seguir ampliando por ahí a mitad de año, pero queremos dejar esta palabra que está en 2 de Corintios 1:15, en donde Pablo otra vez vuelve a hablar de la gracia. No es que haya otra, sino que vuelve a enseñar la gracia. Y muchas veces, claro que sí, necesitamos volver a recordar qué es la gracia, cómo es la gracia, qué es el primer hombre, qué es el segundo hombre, qué es el primer pacto, qué es el segundo pacto, qué es un niño, qué es un hombre maduro. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra. El próximo sábado comenzamos con la nueva serie Herederos por Gracia, que bueno, esa la dio mi pastor Leo Argarañaz, que le tengo que dar los créditos, mandar los diezmos. Así que le damos gracias a Dios por esa clase también. Ya comenzamos la semana que viene. Entramos en el mes de febrero, ¿no? Un nuevo mes y queremos
cambiar de tema, renovar, entrar también con otras cosas. Así que quédate prendido a estas enseñanzas. Hoy sale el servicio en Nueva York, creo que es 22:30 hora de Buenos Aires. Así que si podés escuchar también por Facebook al pastor Leo Argarañaz. Gracias, pastor Federico Lara, también por tu apoyo, por compartir, por estar ahí conectado. Sé que muchas veces todo es tiempo y bueno, uno invierte en su espíritu, en, como dijimos recién, qué es lo que nos edifica escuchar y qué no, porque muchas veces, aunque escuchamos un pastor que es de gracia, pero si empieza a meter ley, nos vuelve para atrás. Si empieza a poner ley, mira hermano, usted no debe hacer esto, no puede hacer lo otro, y empieza a poner traba y empieza a no dejar que la persona decida, porque siempre el poder de la decisión va a estar en la persona, va a estar en el hermano o en la hermana, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. El crecimiento, la madurez, la altura espiritual lo da Dios. Y eso depende de cada uno, de las horas que le meta, como cuando uno se pone a escuchar una prédica y dice, wow, estuve 1 hora, pero le doy gracias a Dios, porque podría haber estado 1 hora o 2 mirando un partido, mirando una película, pero estuve escuchando algo que me edifica, algo que me hace alcanzar madurez, algo que me da sabiduría, revelación del nuevo pacto. Y eso a mí me da gozo, me da alegría saber que hay ministros también que se conectan y estamos unidos, ¿no? Eso es muy bueno. Así que le damos gracias a Dios, un abrazo grande, bendecidos con toda bendición. Bye bye.